¿Cuáles son los aspectos internos en el juicio lógico? Acto mental de distinguir o razonar. La idea o ideas que se van a distinguir. La síntesis de dichas ideas mediante la atribución o inherencia. ¿En qué consisten los aspectos externos que intervienen en el juicio lógico? En este caso externo y que se refiere a la prescripción o comunicación del juicio a otros seres humanos mediante signos, palabras, símbolos o lenguaje que llamaremos enunciado. ¿Qué tesis es aceptada en cuanto a la aplicación conceptual de la norma jurídica como juicio lógico? La tesis de la atribución, en virtud de que este término tiene más vinculaciones que otros. ¿En qué consiste el juicio lógico como proposición? Es un conjunto de palabras que tienen un significado entre sí. ¿En qué consiste el juicio lógico como enunciado? Forma gramatical y lingüística con la que se expresa un significado. ¿Cuáles son los elementos del juicio lógico, proposición y significado? Los principios generales lógicos. Número 1. Principios de identidad. El juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. Número 2. Principio de no contradicción. Dos juicios de los cuales uno afirma lo que el otro niega no pueden ser simultáneamente verdaderos. Principio del tercero exclusivo. Entre dos juicios contradictorios no se da un término medio. Principio de razón suficiente. Todo ser tiene entre sí mismo o fuera de sí la razón de ser. ¿Qué es lo que debe conocer la norma jurídica atendiendo a su naturaleza conceptual? Debe comunicar un significado. ¿De qué manera debe darse la redacción de algunas normas jurídicas? La redacción de algunas normas jurídicas debe darse como nuevos enunciados. Las convierte en frases literarias o en expresiones extremadamente axiológicas sin significado. ¿Cuál es la división que permite la diferencia entre enunciado y proposición? El enunciado permite su división en partes o estructura, y la proposición lo que importa es la atribución inherente, identidad del predicado en el sujeto, es decir, su significado. ¿Cuáles son los tres fundamentos del lenguaje en la cual la norma jurídica se encuentra expresada? Prescriptiva, expresiva y descriptiva. ¿En qué consiste la verificabilidad de la proposición jurídica? Consiste en una serie de pruebas para verificar si es verdadera o falsa. ¿Cómo se clasifican los juicios en atención a las categorías kantianas? Se clasifican en atención a su origen lógico, a priori y a posteriori, en atención al fin lógico, determinativo o atributivo o deductivo e inductivo, en atención a las proposiciones del juicio. ¿Cuáles son las funciones lógicas del entendimiento en los juicios? Cantidad de juicios universales, particulares y singulares. Cualidad, afirmativos, negativos e infinitivos. Relación, categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y modalidad, problemáticos, asertóricos y apodictos. ¿En qué consisten los juicios de relación? Consisten en la comunicación de conceptos o proposiciones en atención a la verdad o significado de ellas. ¿En qué consisten los juicios de la modalidad? Están referidos al grado de exactitud de la verdad.
¿En qué etapa utiliza el profesional del derecho el juicio lógico? ¿Bien en la etapa procesal o en la argumentación de una sentencia judicial? ¿Qué manifiesta Immanuel Recht? Manifiesta como el primero en aseverar que la aplicación o las sentencias jurídicas se circunscriben a un modesto silogismo que tiene premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿En qué consiste la premisa mayor y la premisa menor? La premisa mayor es la rama abstracta, la premisa menor estará constituida por el hecho jurídico y la conclusión es el fallo o la sentencia. ¿A qué se le conoce como subsunción lógica? Es la interpretación gramatical de la ley. ¿Qué es el silogismo jurídico? ¿Qué son los silogismos jurídicos? Es el razonamiento deductivo en el cual puestas algunas cosas, otras las siguen necesariamente por el mismo que aquellas son. Silogismo categórico. Son juicios que directamente enuncian algo de un objeto, no solo la conexión entre enunciados de la forma más sencilla del silogismo categórico. Silogismo hipotético es una argumentación cuya premisa mayor es una proposición hipotética y en la premisa menor se afirma o niega una de las partes de la premisa mayor.